último informe del responsable de bolsa de Goldman Sachs que a mí me ha llamado la atención y quiero comentar contigo. Dice que hay riesgo de que la bolsa caiga en torno a un 20% y que hay riesgo de recesión en torno a un 45%. Me imagino, ¿sabes? En la cuerda floja, si sopla el viento por un lado, vamos bien, si sopla por el otro, nos podemos caer. El movimiento de abril fue algo totalmente artificial. ¿Crees que lo aprovechó él mismo para entrar, salir? Yo no digo nada, pero tenemos una esquizofrenia en los mercados y en la economía. Powell, que acabe el mandato ya, porque si no se va a morir, le va a dar un infarto. Volviendo a lo que decía este analista de Goldman Sachs, que veamos ahora una caída del 20%, a mí no me sorprendería. El día que eso empiece a hervir, tenemos que tener cuidado porque nos podemos quemar fuerte. Y por aquí con todos nosotros, como estaba diciendo, Robert Sanz, gestor de inversiones en Creant. Siempre un placer tenerte por aquí para hablar de la situación de la economía, la bolsa, hacia dónde se dirige este informe de Goldman Sachs, que dice que puede haber caídas pronto en la bolsa. En fin, lo comentaremos todo, como las últimas declaraciones de Powell en su reunión pasada. Y como digo, un placer tenerte por aquí, Robert. El placer es mío y, oye, tenemos muchísimas cosas que comentar, pero nos vimos la semana pasada en Andorra. Qué bien comimos, ¿eh? Joder, qué bien comimos, ¿sí? ¿eh? Oh, sí, fantástico. increíble. Esto también tendremos que explicar porque eso fue fantástico. Pero, oye, el lunes y el martes estuve también ahí en Madrid y es que es una locura el calor. O sea, tienes que volver a Andorra. Aquí, al mediodía sí que hace calor, pero por la noche se está muy bien, ya lo sabes. Ya sé que me dirás la caña, ¿eh? Para que vaya... No, te voy a volver. Eso... No. Pero yo ya sabes que siempre con respeto. Nah, sí, 100%. Oye, a la gente que nos esté viendo, si queréis apoyar este tipo de charlas y todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, si os va gustando todo lo que vamos diciendo, si no os gusta, no lo hagáis, ¿vale? O podéis poner dislike, pero si os gusta lo que hablamos, dejad ahí vuestro like, comentad. ¿Estáis de acuerdo con el informe de Goldman Sachs, el que vamos a comentar ahora? Comentadlo abajo. Luego os lo recuerdo que comentéis a ver qué os parece y suscribiros al canal para hacer más grande la familia. Bueno, antes de nada, quiero hacer el preludio porque hemos visto en la última reunión de la Reserva Federal cómo Powell le preocupa bastante la posibilidad de que la inflación repunte. También hubo recorte de previsiones de crecimiento para Estados Unidos por parte de la Fed y el mensaje de no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿A ti qué te ha parecido todo esto? Es comprensible, ¿eh? Es que él no tiene ni idea, pero es que nadie tiene ni idea. O sea, claro, tenemos una esquizofrenia en los mercados y en la economía. Es decir, es normal que no sepa lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Por un lado, tiene la posibilidad de las presiones inflacionistas por culpa de los aranceles, pero por el otro lado, empezamos a ver algunos datos macro que apuntan a desaceleración. Que, ojo, lo hemos dicho varias veces en los últimos meses. Es lógico, es normal que teniendo en cuenta lo que pasó con los tipos de interés, tal como está el mercado de la vivienda, etcétera, etcétera, empecemos a tener un enfriamiento de la economía. ¿Esto a qué nos lleva? A que si se junta con una posibilidad de inflación sobrevenida por unas tarifas que un día son un 10%, otro día son un 150%, bueno, pues el pobre hombre, o sea, Powell, que acabe el mandato ya, porque si no se va a morir, le va a dar un infarto. O lo quiere destituir Trump, ¿no? También, porque esa era la siguiente derivada de que decía... Bueno, no sé si lo viste, que Trump hizo declaraciones y comentó que por qué no era él el presidente de la Fed. O sea, esto fue un chiste absoluto, pero vamos, ya no sé a dónde vamos a acabar. No, claro, pero es que estamos supeditados a... O sea, mira, el otro día veía un meme, un gag visual, en el que salía cómo se hacía el análisis hasta, no sé, hace 3 años. Bueno, tú te haces tu análisis fundamental, tu análisis técnico, los ratios, todo, fantástico. ¿Cómo haces ahora el análisis para invertir? Miras X, tienes que mirar qué es lo que dice Trump, si hoy es blanco o mañana es negro. Entonces, pues a partir de ahí, alegría, vamos, esto lo decimos así, o sea, lo digo muy... En tono jocoso y de broma, claro. En tono de risa, pero realmente es muy complicado y ahora sí que me pongo un pelín más, digamos, más serio, ¿no? Pero es muy complicado para nosotros que nos dedicamos a esto, realmente invertir ahora mismo. Claro, digamos, a la gente le puede parecer fácil o que las cosas están muy claras, pero realmente es muy complicado porque sí, nosotros hacemos evidentemente nuestro análisis fundamental, le damos un toque de análisis técnico, pero es muy complicado poder invertir en algo cuando tú has hecho todo un análisis y al cabo de, o sea, acabas invirtiendo y al cabo de 2 días aparece un tweet, un X, un post de X, no ahora. Un post de X, ¿no? Un X.
Sí. y se te va todo al garete, porque han cambiado completamente las circunstancias, pero es que puede ser que al cabo de 3 días vuelvan a cambiar. Entonces, yo creo que, ya te digo, ahora lo decía así muy en tono de risa, pero tenemos que ser cada vez más conscientes de que la situación no es para nada fácil, invertir no es fácil, tenemos que fijarnos muy bien en qué hacemos, apoyarnos en profesionales, evidentemente, que te voy a decir, ¿no? Pero es que, vamos, tenemos que separar muy bien el grano de la paja, ¿no? Totalmente, sí. Y además, en un contexto de mercado que parece difícil. Ahora lo vamos a desgranar porque la gente que nos ve está interesada en invertir y en encontrar las mejores oportunidades, pero también saber capear el riesgo que puede haber en el horizonte. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ha habido un último informe del responsable de bolsa de Goldman Sachs que a mí me ha llamado la atención y quiero comentar contigo. Porque el responsable de bolsa de Goldman Sachs dice que hay riesgo de que la bolsa caiga en torno a un 20% y que hay riesgo de recesión en torno a un 45% en este contexto actual. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice el experto de Goldman Sachs? Yo lo veo muy factible. Es decir, no te voy a decir si tiene que ser un 20, si tiene que ser un 15 o un 30, pero sí que las circunstancias son muy complicadas como para que estemos en máximos históricos prácticamente. Yo creo que ver una corrección sería completamente normal. Si nos vamos a mirar qué situación de mercado tenemos ahora mismo, pues evidentemente tenemos otro conflicto geopolítico encima de la mesa, tenemos unos beneficios empresariales que, bueno, de momento no han dado muchos sustos, pero claro, o sea, al fin y al cabo, si ahora se empiezan a implementar las tarifas, los aranceles, pues puede ser que estos beneficios se vean perjudicados. ¿Esto tiene lógica que estemos a máximos históricos? Casi, vamos a decir siempre el casi, porque no estamos a máximos, pero estamos llegando otra vez a máximos. ¿Tiene lógica? No. ¿Podemos llegar? Perfectamente, de una forma irracional. Ahora bien, como llegamos de una forma irracional y además nos empezamos a adentrar en el periodo estival, que sabemos que tenemos muchísima menos liquidez, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que salga un día un titular, digamos, lo mismo que ocurrió en abril, por ejemplo, pero que en vez, o esta semana, sin ir más lejos, que hemos tenido titulares arriba y abajo con el tema de Irán, pues en vez de movernos el mercado un 1% arriba, un 1,5% abajo, nos mueva un 3% arriba o un 6% abajo. Pues ojo con ese esquema, pero mira, te voy a leer lo que dice el estratega de Goldman Sachs, que es Jan Hatzius, y lo que comenta hace o da que reflexionar. Dice que ve hasta un 45% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión económica, algo que también confirmó Elon Musk recientemente, y las razones que subyacen a esa opinión tienen su origen en una visión fundamental extrema, y es que a pesar de la pausa de 90 días de los aranceles que hemos tenido y las negociaciones en curso, todavía hay aranceles mucho más elevados que antes del 2 de abril, y que el mercado está siendo excesivamente complaciente con lo que vemos ahora mismo. Fuera de micros te decía, ¿qué catalizadores positivos hay ahora mismo? Sí, que se ha pausado el peor de los escenarios, pero el esquema de ahora es peor que el del 2 de abril y el único impulsor de la bolsa son los resultados empresariales, pero ¿hasta qué punto? Si empiezan a venir factores como estos o si las empresas ajustan sus guidance porque no saben lo que viene con el tema de la política comercial y qué impacto pueden tener en sus balances, ¿no? O sea, que el argumento de Goldman Sachs, o de no de Goldman Sachs como casa, porque esto es de Jan Hatzius, hay otros analistas de Goldman Sachs que no están apuntando en esa dirección, pero Hatzius en su informe sí que dice que lo ve claro en este sentido, y yo creo que hay que tener cautela y que hay que vigilarlo, simplemente lo que está diciendo. No sé a ti qué te parece. Totalmente. Es que al fin y al cabo es esto lo que estamos diciendo, ¿no? La situación no está como para que siga mejorando o siga impulsando los mercados. En cuanto a probabilidades de recesión, pues hace más o menos medio año que nos estamos moviendo en ese 50% de probabilidades. O sea, una vez más, igual que Powell, nadie tiene ni idea. O sea, ahora mismo estamos, o sea, me imagino, ¿sabes? En la cuerda floja, si sopla el viento por un lado, vamos bien, si sopla por el otro, nos podemos caer. Entonces, ¿con eso qué te quiero decir? Sí, hay una alta probabilidad de que entremos en recesión. Yo creo que Trump es plenamente consciente de ello y que está claro que el tema de imponer estos aranceles no ha sido una casualidad, no ha sido algo sin planificación, sin haberlo pensado antes. Al final está claro que él tiene que corregir también el déficit que tiene Estados Unidos, por lo tanto ha encontrado una manera de hacerlo que parezca además triunfalista, en el sentido de, bueno, puedo provocar una desaceleración de la economía, un enfriamiento que no me provoque una mala reputación, porque él saldrá triunfalista diciendo que, bueno, que Estados Unidos es más grande y que está imponiendo estos aranceles, digamos, a los de fuera, cuando realmente quien pagará ese sobreprecio serán los propios americanos. Entonces, como te he dicho muchas
veces él no es tonto en absoluto, está loco, está un poco loco, vamos a decir, hace las cosas de una manera muy fuera de lo común, pero él tiene un objetivo claro. Entonces, que eso lleve a esa recesión me parecería totalmente lógico y además, te digo, bastante estudiado. Que eso además nos lleve a un movimiento de mercados, pues es que ya lo hemos visto. O sea, el movimiento de abril fue algo totalmente artificial. Que ¿Tú crees que lo aprovechó, pudieron... crees que lo aprovechó él mismo para entrar, salir? Yo no digo nada, pero... Y lo dices todo, no dices nadie, lo dices todo, claro. O sea, es que si en esa rueda de prensa del día siguiente dijo, o sea, no abiertamente, pero es que se le escuchó, o sea, la prensa le escuchó diciendo que es un buen momento para comprar, hombre, yo creo que él, su familia, sus amigos y los amigos de los amigos tienen más patrimonio hoy que ese día. Pero bueno, se me va muy lejos, o sea, ya hay gente que tiene que buscarlo y ver si realmente ha ocurrido o no ha ocurrido algo. Lo que sí te quería preguntar, Robert, perdón, que antes hablábamos fuera de micros también de qué es lo que estaba sustentando este mercado, ¿no? Y que tú me decías, joder, es que a mí lo que me sorprende es que en realidad es un mercado de manos débiles. No sé si puedes incidir un poco en esto que me comentabas. Mira, justo es que el otro día estaba viendo un gráfico, bueno, ahora la semana pasada o a principio de este que me pasaste antes. Este que te he pasado, o sea, exacto. Claro, es muy, para mí, es muy relevante ver que desde el Liberation Day, o sea, si te fijas, de hecho, aquí justo donde estás, vemos los inversores institucionales estaban comprando hasta ese día y cuando empezó con la tabla de los 10 mandamientos, ese fue un momento clave para que el institucional empezara a vender. Que de hecho, esto, si te das cuenta, es lo que estaba haciendo Warren Buffett hasta ese momento. O sea, justo lo que ya venía haciendo Warren Buffett, que nosotros decíamos, ¿por qué el institucional, los fondos tienen el menor peso en cash desde hace no sé cuántos años? Bueno, pues porque lo que decíamos, el inversor institucional tiene que ceñirse a un benchmark. Entonces, estaban invertidos hasta que ocurrió ese día fatídico. Cuando sale la señal de venta, ahí es donde empiezan a salir en masa y de momento no han estado recomprando. En cambio, el inversor retail lo que dijo es, el S&P lleva subiendo muchísimo tiempo, veo una pequeña oportunidad y entro. Y entra en masa. Entra en masa, a tope, a todo lo que da. O sea, como si ahora fuera, hemos tenido la oportunidad de nuestras vidas. Pero claro, esto es un poco sobrevenido por el efecto FOMO. O sea, si llevamos... estoy pensando en un caso concreto. Un muy amigo mío que tiene una cantidad importante para invertir. Vale. Tenemos en cuenta que desde hace un par de años, cuando estábamos con el S&P alrededor de los 4.400, 4.500, ya quería invertir. Lleva 2 años viendo cómo no ha invertido. Y entonces, cada mes nos está viendo y está diciendo, madre mía, ¿por qué no invertí en ese momento? Entonces, y ahora quiere invertir, no me lo digas más. Ahora quiere invertir. Se le va generando un ansia, se le va generando un sentimiento de FOMO que en el momento que sale Trump con la tabla de los aranceles y el S&P se nos cae ese día, entra como si eso fuera la oportunidad. Y digo la en mayúsculas, negrita y subrayado. Porque entró con todo, entró a chorro, ¿no? Ahí. Bueno, no ha entrado con todo, por suerte, porque tiene un buen amigo y que además sabe de inversiones. Entonces le dije, bueno, pues oye, aprovecha, entra con una parte, porque sí, o sea, siempre hay oportunidades. No, total, eso total. Puede ser una oportunidad, sí, y ha ido bien desde ese momento, fantástico. Pero no pensemos que eso es lo peor que vamos a ver. O sea, volviendo a lo que decía este analista de Goldman Sachs, que veamos ahora una caída del 20%, a mí no me sorprendería. Lo que pasa es que, claro, tenemos que estar acostumbrados a la volatilidad, tenemos que estar acostumbrados a que el mercado no es esa balsa de aceite que llevamos años viendo. Entonces, el día que eso empiece a hervir,
tenemos que tener cuidado porque nos podemos quemar fuerte. Sí, bueno, es el mensaje que venimos trasladando mucho tiempo de decir, oye, las caídas hay que aprovecharlas con cierta cautela o si tienes sobre todo si ya tienes una cartera creada, pues puedes jugar con eso, ¿no? Y tú que eres gestor de inversiones en Creand y estás acostumbrado a gestionar carteras de grandes patrimonios, pues esto lo veis, ¿no? Y justamente en relación con esto, quería preguntarte qué percepción tienes también de los clientes que tenéis vosotros en la casa, ¿no? Porque son clientes que se mueven con mucho dinero, algunos son más institucionales, o no que sean más institucionales, sino que estáis en contacto con institucionales, habláis con JP Morgan, con Morgan Stanley, con Goldman Sachs, con todos estos que estamos comentando, tú estás acostumbrado a debatir y luego tienes la percepción de los clientes. ¿Qué sensación te da al hablar con los JP Morgan, etcétera, y al hablar con los clientes propios? Mira, justamente, empezando con clientes, para mí fue una mala señal el ver justamente esto. En Liberation Day, todo el mundo quería comprar. No hubo clientes que dijeran, como ha ocurrido otras veces, o sea, en COVID, en guerra de Ucrania, los clientes llamaban para, oye, véndelo todo. Y en COVID cayó todo, o sea, ahí hubo correlación de todos los activos, fuera bolsa, renta fija, oro, todo bajaba porque a nosotros y a todo el mundo los clientes llamaban diciendo, véndelo todo, da igual. Entonces, claro, ahí se provocó un agujero que no tenía ningún sentido. En Liberation Day lo que vimos fue, oye, aprovechamos para comprar. Bueno, pues, oye, podemos aprovechar. Pero para mí esa compra fue acertada si ahora empezamos a vender. Eh, con las grandes casas que hablamos, que, bueno, pues, digamos, tenemos contacto directo, sí que está claro que a nivel de recomendación para clientes, ven también lo que vemos nosotros, se pueden aprovechar estas correcciones para ir a buscar incluso lo que decía, ¿no? Estos máximos históricos, pero con muchísima cautela. Es decir, al final yo creo que decimos un poco más o menos lo mismo. No es la panacea, no estamos en una buena situación como para decir, hacemos un overweight clarísimo en renta variable y nos posicionamos y oye, tenemos una tranquilidad de aquí a X meses. Yo creo que ahora nos estamos posicionando en, ha ido bien, hemos podido conseguir un muy buen rendimiento porque desde abril, si hemos hecho bien las cosas, hemos conseguido dar un rendimiento muy potente, pero a partir de ahora, oye, llega verano, sabemos lo que suele ocurrir en verano, tenemos muchísimas otras posibilidades de inversión. Esto me gusta siempre recalcarlo porque parece que digamos, nos centramos no nosotros en particular, ¿eh? Digo, el inversor normalmente parece que se centra en qué ocurre en el S&P. En España muchísima gente se centra en qué ocurre en el IBEX, cuando estamos hablando de una hormiguita dentro del universo de la inversión. Entonces, yo creo que ahí, y tú sabes que, vamos, estoy muy involucrado con temas de activos alternativos. Claro, tenemos que ir buscando siempre dónde asignar nuestros activos. Si vemos que la situación de la renta variable está complicada, o sea, tenemos que tener ahí una parte para ir aprovechando estas entradas y salidas, pero tenemos que tener otros slots para incluir, pues esto, ya sea renta fija, ya sean commodities, ya sean productos alternativos. Mira, nos preguntaba por aquí nuestro querido amigo el Rojero, que le mandamos un abrazo y que, por cierto, que los programas son todos los días a las 5 de la tarde hora peninsular, 4 de la tarde para ti, menos los viernes que es antes, ¿vale? Para que tengas claro los horarios. Y nos decía que es un mercado en general que responde a lo mismo que lo veíamos responder antes del 2020 ¿o no? ¿Cómo lo ves tú, Robert? Mira, yo te diría, antes, o sea, época 2020, bueno, claro, época 2020 o a partir de 2020 tenemos esa distorsión completamente por la bajada de tipos de interés. Antes de 2020 tendría bastante similitud. Ahí sí que es
tipos de interés bajos, pero no, digamos, no cero ni negativos. Eh, lo que pasa que en un momento de ciclo, yo creo, más tardío. Entonces, para mí, con más riesgo. En 2020, si no hubiéramos tenido el patacazo del COVID, yo creo que ahí hubiéramos podido tener una continuidad, digamos, con un poco más de solidez, un poco más de, vamos a llamarle, de tranquilidad. Eso, digamos, el momento COVID evidentemente, nos rompió todo tipo de esquemas. Es verdad que en momento COVID, perdónate que te he cortado, la curva de tipo ya se estaba empezando a invertir, con lo cual ya señal como súper adelantada tal de recesiones. Pero claro, es que luego eso lo tiró para atrás todo, claro. Totalmente, claro, pero es que ahora justo hemos llegado a la fase esta de la desinversión de la curva, que Claro. normalmente, claro, sí, la inversión nos marca ya el momento, digamos, que empieza a torcerse la cosa, la desinversión de la curva normalmente ya es el momento de, vale, aquí nos la pegamos. Entonces, claro, hay estos indicadores, a ver, que nada de esto es una ciencia cierta. Claro. Que esto también tenemos que recalcarlo, que hay muchas veces que es como, a ver, mira, yo qué sé, yo sí, siempre digo, yo si fuera contable, y, oye, hay digamos, los libros contables, la contabilidad es lo que es. Puede ser un poco más tricky, pero es lo que es. Aquí estamos con una infinidad de variables y con la psicología del inversor. Entonces, eh, la historia, lo que decimos siempre, ¿no? La historia no, ¿cómo es? No se repite, pero No rima. se repite, pero rima. Exacto. Eso es, eso es. Claro. No, y hablábamos, fíjate, porque hay mucha gente que dice, bueno, si Roberto está hablando de cautela y de que en verano baja la liquidez y igual puede ser un momento para ir recogiendo beneficios, ¿en qué momento sería ideal? Y en esto me gusta mucho también a mí fijarme en cómo es la estacionalidad, ¿no? Que la estadística nos va marcando una pauta. Obviamente, son datos, es estadística, una vez más, no es la ciencia exacta, pero sí que es los datos que han funcionado en el pasado y sobre todo con una muestra desde 1985 hasta el año pasado 2024. Y este dato es que el mercado tiende a subir mucho a final de junio y principios de julio hasta mediados, y luego a partir de julio, fíjate, empieza ya el verano a ser renqueante, y en agosto con mucha cautela. De hecho, los últimos meses de agosto nos hemos tenido que agarrar a la silla, y esto nos hace pensar si este año puede ser también parecido. Tú como gestor que has visto de todo y demás, ¿siempre en verano tiendes a ir capitalizando beneficios, meterte más defensivo o qué estrategias sueles llevar a cabo? En verano me gusta ser cauteloso. Al final, piensa que el mercado no es un ente que funciona solo. El mercado son un montón de personitas, agentes, cada vez más máquinas también, pero o sea, ahí lo importante es que haya gente. O sea, agosto es vacaciones para ti, para los que nos están viendo y para casi todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que te decía antes, cuando tenemos una noticia relevante, si ocurre en marzo, en abril, oye, pues estamos todos delante del ordenador y atentos a lo que está ocurriendo. Si ocurre en una época como agosto, en que no hay tantos operadores detrás de la pantalla, lo que ocurre es, bueno, pues los robotitos que te decía, si son muy inteligentes, hacen bien el trabajo, pero si no son tan inteligentes, igual son simplemente una orden de stop. Entonces, una noticia que sería algo muy banal de una caída de un 1%, 1,5%, puede ser que se vaya a tocar un stop, que arrastre y que eso provoque una caída sin sentido. Entonces, a mí me gusta ser cauteloso porque te he dicho que tú, la audiencia y mucha gente no trabaja en agosto, pero yo sí, porque mi jefe se va de vacaciones. Entonces, yo cuando estoy detrás de la pantalla en agosto, creo que es un momento para aprovechar oportunidades. Normalmente estaremos muy tranquilitos, pero el día que haya algo como ocurrió en el agosto pasado, es donde tenemos que aprovechar porque que fue el 5 de agosto, Sí, 4 de sin, agosto, ¿no? Creo que fue el 4, el exacto, 4 o el 5, sí, no me acuerdo, sí. del 4 al 5, Sí. a ver, sí, hubo una noticia, digamos, relevante, pero lo que ocurrió ese lunes en los mercados
fue una completa exageración. O sea, ahí es lo que te digo. Cuando yo vi que el VIX se estaba disparando, te lo digo de memoria, pero a niveles de 80, si no Sí. recuerdo mal, Que eso hombre, fue digo, porque creo que hubo un fallo metodológico en el cálculo del VIX o no sé qué, algo pasó ahí. Al final lo bueno, aclararon con eso. Pero subió a más de 40 y de 50 claro, en términos reales, que es una barbaridad, vamos. claro, es una locura. Entonces, cuando... Y eso, digo, sí, ese es un día puntual del año pasado, pero hay, digamos, estadísticamente, los meses de agosto han sido, digamos, de volatilidad alta. Entonces, para mí, volviendo a lo que me preguntabas, ¿estar muy invertido en verano me gusta? No me gusta demasiado. Me gusta más aprovechar momentos como ahora que volvemos a estar en... Es que, además, ¿cuándo lo sabremos si es buena idea o no? Pues cuando haya pasado, evidentemente. Pero si ahora estamos viendo que tenemos los índices en máximos, sabemos que habitualmente el periodo estival tiene estas características, pues oye, ¿por qué no reducir un poco? Nos preparamos quizás con una cartera más tranquila de cara a, pues ya te digo, o sea, si nos hemos ganado bien la vida con renta variable, ¿por qué no buscar parte de ese beneficio, invertirlo, por ejemplo, en private equity, que con esa parte ya estaré tranquilísimo, Claro. tendré un buen rendimiento y estaré tranquilísimo, y además es dinero que he conseguido de otra inversión? Oye, pues hacer, digamos, esa asignación de activos, ir de vacaciones tranquilísimo, julio y agosto, sin preocuparte de si Trump dice esto, de si Nvidia presenta buenos resultados o no, y oye, a descansar. Oye, que no hemos tocado este tema y para abordar el final, que hoy va a ser un directo más cortito, como está cerrado Wall Street y así lo hacemos distendido, que además hacen unos calores que no son normales aquí en el centro peninsular. Tema petróleo, tema Irán, tema Oriente Medio, ¿te preocupa esta parte? Hombre, yo te diría, sería irresponsable que no me preocupara. Ahora bien, ¿cómo puede desencadenarse todo? Eso sí que es una incógnita brutal, porque, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Esta semana hemos estado viendo titulares arriba y abajo. Parece que Estados Unidos entra a atacar, luego que no, luego hay un acuerdo, luego, digamos, Israel mata a X personaje de Irán, Irán contraataca. Claro, esto, para mí, digamos, en un sentido amplio, es que se nos está complicando la película y no somos conscientes de ello. Es decir, hemos tenido el foco Rusia-Ucrania durante tiempo, parece que ya nadie le hace caso. Parece que, aunque ahora lleguen a un acuerdo, bueno, igual sí que sería catalizador para los mercados, pero quizás ni eso. Pero se nos desata Israel-Palestina, entra Irán, ya te digo, parece que el mercado casi no le hace caso, porque sí que hemos tenido algún titular y ese día concreto hemos tenido una variación de los mercados, pero una variación, yo diría, muy modesta. Y claro, claro que me preocupa, porque estamos, a ver, es lo que hemos dicho antes, o sea, Trump no es tonto, pero está un poco loco. Esta semana hemos estado muy cerca, o por lo menos la información que ha llegado, hemos estado muy cerca de que le diera el botoncito. Bueno, y Sabemos, espérate que no le dé al final, ¿eh? O sea, es que. claro, sabemos que en otras ocasiones le da a un botoncito, por suerte nunca ha sido este tipo de botón, pero le da y oye, luego los asesores le dicen si está bien o no, pero que haga cosas, digamos, sin pensarlo demasiado o simplemente fiándose de su intuición, sí, sí, me preocupa.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y qué termina pasando. Hoy el directo un poquito más corto. Muchísimas gracias, como siempre, Robert, por estar por aquí. Aprovecho para decir a los que estáis aquí en directo que si os ha gustado y también los que lo habéis visto en YouTube, ¿estáis de acuerdo con lo que decía Goldman Sachs y con lo que estaba comentando Robert y con lo que hemos ido diciendo? Comentad vuestras impresiones ahí abajo, dejad vuestro like y suscribiros al canal si no lo conocíais. Y lo dicho, Robert, espero que vaya muy bien. Nos vemos en julio ya para seguir repasando el mercado. Y al resto, un abrazo muy grande y mañana nos vemos también, que habrá programa. Igual lo adelantamos a las 3 de la tarde, os aviso por redes sociales, ¿vale? Pero ya os comento. Un abrazo a todos y hasta mañana. Chao. Que vaya muy bien. Un abrazo.